Gloria a Dios, mis hermanos. Yo soy hermano Chris y yo tengo una lección corta sobre de lo que significa nacer de nuevo de acuerdo con la Biblia. Vamos. Nuestra primera escritura comienza con Juan, en el libro de Juan. En Juan, Jesús introdujo dos elementos necesarios para nacer de nuevo. Los elementos son agua y espíritu. Agua y espíritu. Entonces, si Jesús dijo que la agua y el espíritu son necesarios para entrar al cielo, vemos cómo los apóstoles obedecieron esa escritura. Mira, respondió Jesús, de cierto te digo que lo que no nació de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la palabra de Jesús. Jesús dice, necesario agua y espíritu. So, la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. Aquí leemos sobre el primer sermón de Pedro. Después de predicar, la gente le pregunta qué debían hacer para estar bien con Dios. La respuesta fue Hechos en capítulo 2, versículo 38. Y dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, es agua, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo, agua y espíritu. Es ejemplo de obediencia de las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, versículo 5. Otro ejemplo de Hechos capítulo 8. Más tarde vemos personas salvados en Samaria. ¿Y cómo se salvaron? Agua y viento. Mira, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oían que Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales oraron por ellos para que recibían el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ese Jesús. Agua. Es un ejemplo de agua y espíritu. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Un otro ejemplo en Hechos capítulo 10. Luego leemos sobre una historia de primer gentil en ser salvo, Cornelius. El mensaje que predicó Pedro seguía siendo el mismo agua y espíritu. Mira, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, Espíritu, cayó sobre todos y que oían en discurso y los finales de la circuncisión que habían viendo con Pedro y quedaron antonitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaba a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede caso alguno impedir en agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mando bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Agua y espíritu. Un otro ejemplo es en Hechos capítulo 19. Y dice, aconteció que entre tanto la Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recoger en ríos de Ciprillos, vino a Éfeso y hallaron ciertos discípulos, les dijo, algunas personas dicen,
he sido bautizado, así que soy salvo y no importa cómo fue bautizado. Bueno, la Biblia tiene una respuesta, esto también en este capítulo. Pablo encontró discípulos que no habían nacido del Espíritu. Entonces les preguntó, ¿cómo se bautizaron? Mire, y dice, ¿recibís el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es un problema. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizaron con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es el Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto manos a Pablo las manos y viendo sobre ellos el Espíritu Santo, agua y espíritu. Agua y espíritu. Gloria es ver. Recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 3. Jesús dice, no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No es opción, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Gracias por venir y otra vez, adiós.